Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por este tiempo maravilloso. Gracias por Carlos y Cecilia, que a través de estos muchos años con nosotros han sido de gran bendición para esta iglesia. Gracias por ellos. Pero juntamente con ellos hay una inmensidad de hombres, mujeres, jóvenes y aún niños que se han entregado al servicio aquí, por tanto sirven a la iglesia. Gracias por eso. Gracias también por las respuestas de los hermanos en estar presentes, porque tú sabes, Señor, que este tipo de actividades es para que nosotros nos podamos nutrir, para que nos podamos bendecir los unos a los otros, para que podamos ser movidos, impulsados, animados, exhortados, confrontados, para que vivamos más para ti. Gracias por el mensaje precioso que tú nos trajiste ayer. Ayúdanos a sí mismo, Señor, a vivir para ti. O ya no vivir para nosotros, sino vivir para ti. Ahora, Señor, háblanos, redargúyenos, instrúyenos, anímanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mi intención quiero hacerles una promesa. Yo lo que quiero prometerles es que voy a hacer todo lo posible para confrontarlos, para incomodarlos y para exhortarlos. Cada uno en su rol, como esposo y como esposa. Prometo hacerles preguntas que probablemente le incomoden un poco contestarlas. Pero tenemos más de 20 años haciendo estos retiro para los matrimonios. Y a veces nosotros venimos y nos vamos y no hemos sido transformados. No es porque las prédicas no fueron bíblicas, no es porque no fuimos confrontados, pero es que necesitamos tomar decisiones. Necesitamos realmente tomar decisiones. Ministrando a la mayor necesidad de tu matrimonio. La primera parte, esta primera sesión va a ser, voy a estar una primera parte con generalidades para ambos y después voy a confrontar de manera directa a los hombres. Y en la segunda sesión vamos a confrontar a las damas. ¿Okay? Vamos a hacer preguntas a lo largo de las sesiones. Yo quiero hacerte ahora esta primera pregunta. Y quiero que tú la contestes, tú digas, sí, mi Señor, o no, mi Señor. No mi Señor yo, sino tu Señor. Prometes delante de Dios que vas a ser íntegro y veraz en las respuestas a esas preguntas. Esa es la primera pregunta incómoda que te estoy haciendo. Prometes delante de Dios que vas a ser íntegro y veraz en las respuestas a las preguntas que van a surgir a lo largo de las sesiones. Entonces en tu corazón dile, sí Señor, prometo, o no Señor, no prometo. Te sientes un poco incómodo, ¿verdad? Pero contesten. El quedarse en silencio es una respuesta. Si tú no quieres decir sí, Señor, yo prometo, y te quedas en silencio, tú estás contestando. ¿Se entiende? Marcos 10:45. Vamos a ver 3 pasajes
y después vamos a ver el material. Marcos 10:45. Esta es la base de los mensajes que vamos a dar. Marcos 10:45. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál fue el ministerio del Señor Jesucristo para con su esposa? Por cierto, hermanos, la iglesia no es la novia de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. No importa lo que digan algunas versiones modernas. La iglesia es la esposa de Cristo, no la novia de Cristo. ¿Cuál fue el ministerio que el Señor, el Cordero, hizo para con su esposa? Se le sirvió hasta el sacrificio total. Le sirvió hasta el sacrificio total. Y creo que esa es la base para nosotros. Ahora, Filipenses capítulo 2. Vamos a ver parte de cómo el Señor hizo ese sacrificio. Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Cómo? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, déjenme yo, perdonen, que estoy tratando aquí de olvidar eso. Entonces, eso fue lo que el Señor Jesús hizo por su iglesia, por su esposa. Ahora, ahí mismo vemos el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, haciendo que, sintiendo lo mismo entre nosotros, entre tú y tu esposo, entre tú y tu esposa, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿cómo? Siendo humildes, tu esposo humilde, tu esposa humilde, estimando cada uno a los demás, el esposo estimando a la esposa estimando al esposo como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Se habló mucho del egoísmo ayer, sino cada cual, el esposo y la esposa, también por el del otro. Haya pues que haya en ti este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Hasta la muerte. Haya pues ese mismo sentir en Pedro para con Natacha. Natacha para con Pedro. Ese mismo sentir. En la última reunión de matrimonios que tuvimos allá en la iglesia, repasamos un poco lo que es Génesis 1 y 2. De que le voy a pedir que tengan paciencia y vamos a hacer ese repaso de nuevo. Vamos a Génesis capítulo 1 y 2. Génesis 1. Génesis 1 habla claramente, vamos a pasar por encima de toda la creación y vamos al versículo 26. El Señor el día 1, el día 2, 3, 4 y 5 y 6, todo lo que creó fue con el poder de su palabra, con el poder de su voz. Se ha hecho la luz, luz. La expansión, la división, la vegetación, los animales del mar, los animales terrestres, las aves, todo sucedió. Entonces llegó al hombre. Y dice el Señor, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El Señor aquí actúa ahora como Dios trino y se hablan entre las tres personas de la Trinidad y dicen, vamos a hacer al hombre de acuerdo a nosotros, que lleve nuestra imagen, nuestra semejanza. Que sean personas con voluntad, con emociones, con espíritu, con alma. Y entonces le hace este encargo, que sean señores, el hombre que sea señor de los peces del mar, de las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra a la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, a los dos, a la imagen y semejanza del Señor. Entonces, el Señor dijo que todo eso fue bueno, capítulo 2, versículo 18, el hombre es colocado en la tierra, comienza a hacer lo que Dios le encargó, gobernar la tierra. El Señor le pasó los animales por delante y con la capacidad que él tenía intelectual, comenzó a ponerle nombre a todos los animales. Y entonces el Señor, versículo 18, Dios toma la iniciativa y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Es el Señor que toma esa iniciativa, es el que dice, no es Adán que está viendo el elefante con la elefanta, el burro con la burra, y dice, nada de esto se parece y nada de esto es para mí. ¿Sí? Incluso ve el caracol con la caracola, tampoco. ¿Sí? No fue Adán que dijo eso, fue Dios que le dijo. Aquí no hay nada que sea para ti. Tú estás solo y eso no es bueno. Entonces el Señor forma a la mujer. Al hombre y a la mujer Dios los formó. A los demás los habló, a todo lo demás lo habló en existencia. Pero al hombre y después a la mujer fue obra de sus manos. Los formó. ¿Okay? Y entonces, con todo esto como base, recordando que somos, nosotros somos, fuimos creados, el hombre fue creado primero y después la mujer. No fue la mujer primero y después el hombre. Amados hermanos, nosotros no somos feministas, la Biblia no es feminista, la Biblia tiene su enseñanza y dice las cosas como son, le guste o no le guste al hombre.
le guste o no le guste a la mujer. El hombre fue creado primero, punto final. En segundo lugar, fue creado la mujer, punto final. Ambos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Ambos tienen exactamente el mismo valor. Exactamente el mismo valor. No es que la mujer es menos que el hombre. No, a imagen de Dios y de acuerdo a su semejanza fuimos creados. Pero el hombre fue primero y después la mujer. Y si hubiese sido al revés, bueno, los hombres se estuvieran quejando. Porque esa es nuestra naturaleza. Dios creó primero al hombre con responsabilidad inmediata. Tú tienes que ser Señor de toda la tierra. Creó al hombre como proveedor, responsable y líder. Dios puso orden al crear y dio una orden también de procrear. Ambos tienen esa responsabilidad. Ellos debían unirse y trabajar en la unión. Debían ser una sola carne. El Señor no exigió eso a ningún otro animal de la creación. Al hombre, que no somos animales, somos humanos, el Señor nos dio esa encomienda de que nosotros somos una sola carne. Dios creó a la mujer y la trajo al hombre. Dios no creó a la mujer y llevó el hombre a la mujer. Todos estos detalles son importantes. Y la trajo al hombre. Hay 5 o 6 que ustedes pueden recordar. Para complemento, para compañerismo, para complicidad, para colaboración, para cuidado. Por eso la trajo al hombre, para que el hombre sea complementado con ella y se complementen el uno al otro, para que tengan compañerismo. No es bueno que esté solo. Para complicidad, si no van a estar solos, si van a estar juntos, si van a ser una sola carne, es para vivir juntos, para tener proyectos juntos, para hacer las cosas juntos, con el hombre como líder y responsable, para colaboración, ayuda idónea, para el cuidado del hombre sobre ella. Dios se la trajo a él y se la encargó a él. Cuando Ana y Andrés se casaron, yo le entregué a Ana, Andrés, ¿dónde está Andrés? Déjame ver. Ay, huyó. Ana está aquí, pero Andrés huyó. ¿Y quién le dijo que yo iba a decir esto? Yo entregué a mi hija a él para esto, para complemento, para compañerismo, para complicidad, para colaboración, para su cuidado, para que me la cuide. Ya yo no soy líder de Ana, ahora es Andrés líder de Ana. Y así pues con cada uno de ustedes. Esta unidad que Dios creó para ambos es totalmente contraria al servilismo el uno del otro, que muchos hombres quieren tener sobre sus mujeres y muchas mujeres cada vez más quieren tener sobre sus hombres. No es servilismo. Nosotros no estamos ahí para ser serviles, estamos ahí para servirte. Es diferente. Dios ha diseñado al matrimonio para que sea una unidad y por tanto indivisible, inseparable. Esa es la esencia de su diseño. Sabemos que después de Génesis 3, llegamos a Génesis 3,
y todo se destruyó. Es verdad que fue Eva que tomó la primera iniciativa. Oyó, miró, es más sensible espiritualmente porque Dios así la creó, pero el hombre es el responsable. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Señor le dice al hombre que por medio de un hombre vino el pecado. Y después, más adelante, por medio de Adán vino el pecado, no por medio de Eva. Nosotros somos responsables como hombres. Hermanos, lo primero que produjo el pecado fue división. El Señor les dijo, el día que pecares ciertamente morirás. Pero no murió instantáneamente. Dios fue misericordioso. Le extendió la vida. Fue parte de su misericordia para que Adán viera también lo funesto, lo terrible, la maldición de la decisión que él tomó al pecar contra Dios. Él durante 930 años estuvo presenciando el crecimiento, el crudecimiento de la maldad, del pecado, de la violencia, de todo, de tal manera que unos cuantos años después, Dios tuvo que destruir toda la tierra por la decisión de él, cosa que nos está afectando hasta el día de hoy. El pecado produce división, produce separación. ¿Y qué es la muerte? Es separación. Física, cuando yo me muera, voy a estar separado de absolutamente todos los demás que están vivos. Y si mueres espiritualmente, estarás separado de Dios. No queremos eso. La muerte espiritual es separación de Dios en el infierno. No es para meterte miedo, es para informarte. Para que estés informado, tomes decisiones. Tú necesitas a Dios, necesitas a Cristo. Él murió por ti porque tú lo necesitas para salvación de tu alma. Debe ser intencional entonces en la relación matrimonial en matar las pequeñas zorras que surgen en la relación. Ustedes saben, Cantares, capítulo 2, versículo 15. Las pequeñas zorras que destruyen la vida, la viña. Son pequeñas, pero pueden destruir todo. Nosotros permitimos que pequeñas cosas en nuestra vida, cosas que realmente no tienen tanta importancia, crean división entre nosotros. Me indisponen. Entonces, ¿cómo yo respondo? ¿Cómo yo hablo? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué dispara tu actitud que te lleva a distanciarte de tu esposa o de tu esposo? Piensa en algún momento o la última vez que tú hiciste una ruptura con tu esposo o con tu esposa. Puede haber sido por varias horas, por varias semanas, o quizás varios años, todavía hasta el día de hoy están así. ¿Qué disparó? Quizás ni te acuerdas. Son pequeñas zorras, son cositas. O si es algo grande, pues eso es otro tema. ¿Qué dispara? ¿Qué te hace incomodar? Contéstate. ¿Qué te hace incomodar? ¿Qué es lo que tu esposo hace que tanto te irrita? Porque dejó las medias tiradas en el piso
y ya se te dañó el resto del día, de la semana, porque llegaste a la casa y viste unas medias tiradas en el piso, o la toalla mojada encima de la cama. ¿Eso está bien? No, pero vas a destruir toda una comunión por eso. No, eso no está bien. Tú como hombre tienes que ser organizado. Y ahorita te vamos a martillar, no te apures. Quédate ahí, trae 20. ¿Okay? Realmente, ¿por qué le das tanto valor a esas pequeñas cosas? Veía un video de una consejera, no sé si era psicóloga, algo así, que le estaba hablando a algunas mujeres. Tú ves un traste sin, ¿cómo se llama? Sin fregar en el fregadero. ¿Por qué te molesta? ¿Te molesta? Sí, friégalo. Friégalo. No, porque él que no sé cuánto. ¿Ok? Y se destruye la comunión del hogar por cosas sencillas. Está bien que el hombre ensucie y no friegue. Yo creo que no está bien. Si tú no tienes una señora en tu casa, un señor, alguien que haga eso por ti, no está bien, porque tu esposa no es tu sirvienta, es tu esposa. ¿Se entiende? Amén. Hace muchos años atrás tuvimos un problema con el tema del fregadero en una reunión de matrimonio. ¿Ustedes se acuerdan? El Señor Jesucristo vino para servirte. El Señor Jesucristo vino para servirte. ¿De qué maneras te ha servido y te sigue sirviendo el Señor Jesucristo? ¿De qué maneras te ha servido el Señor Jesucristo? ¿De qué maneras te sigue sirviendo? ¿Por qué no puedes hacer lo mismo para con tu esposo, para con tu esposa? Él es nuestro patrón. Otra de las preguntas que nosotros le enviamos: ¿en qué áreas deseas que tu esposo te sirva o sea atento contigo? Yo quisiera escuchar algunas. En todas. Eso no ayuda. Eso no ayuda. Comience detalles. ¿En qué áreas tú quieres que tu esposo sea atento contigo, te sirva? En las finanzas. Tú quieres que la esposa te ayude con las finanzas, que sea atenta contigo, te ponga dinero en el bolsillo. El hombre debe servir en las finanzas, es parte de nuestra responsabilidad. Nosotros somos los líderes. O tú quieres ser líder para mandar en tu mujer a hacer esto y aquello. Llegué yo, quítame los zapatos, tráeme agua. ¿Y la comida, por qué no está hecha? No. Eso es querer que tu esposa sea servil para contigo y no tu esposa. Hace muchos años recuerdo un hermano me decía: pastor, que orar por mí porque yo necesito una cristiana para yo casarme con ella. Digo, ajá, ¿y para qué tú quieres una hermana para casarse contigo? Oh, pastor, porque yo quiero que me atienda, que me limpie, que me lave, que me cocine, que... Él no quería una esposa, ¿verdad que no? Una ama de casa, no, él no quería una esposa.
Pero es importante, estimados, una de las cosas que yo hago constantemente en la consejería prematrimonial es pedirle a las parejas que hagan una lista ¿de qué? No, expectativas. ¿Ok? Sí, de qué haceres, ahí va, pero eso está dentro de las expectativas. ¿Qué tú esperas de tu matrimonio? Antes de casarse, ¿qué tú esperas? Haga una lista, diferentes áreas. Les doy las áreas, haga una lista. Recientemente estaba dando una consejería prematrimonial a una pareja. Él vive aquí, ella vive fuera. Y yo antes dije, haga una lista de expectativas. Y yo sé que en la lista van a ver las cosas normales. Entonces yo comencé a mencionarle detalles, que son los detalles que después que sucede una vez, bueno, sucede dos veces, bueno, cuando ya comienza a suceder más, comienza a hervir la sangre del uno del otro. La muchacha que ahora se casó, encuentra que va al baño, se va a lavar la cara o a cepillarse, el esposo ya pasó por ahí y encuentra muchísimos pelitos ahí en el lavamanos. ¿Okay? La primera vez, eso pasa, bueno, lo limpia, no sé cuánto. Mira, mi amor, dejaste unos pelitos allí. La segunda vez, mira, mi amor, dejaste pelitos otra vez. La tercera vez, no le habla hasta 3 días después. Puede suceder que el esposo se va a cepillar, agarra la pasta de dientes y ve la pasta de dientes apretada en el medio y el esposo agarra y por desde abajo hace así, ¡vup! Y la tapa hace así, ¡plan! Y sale un pedazo de pasta de dientes volando. La primera vez, bueno. La segunda vez, la tercera vez hay problemas. ¿Por qué siempre dejas la bendita tapa que no sé cuánto? Son cosas pequeñas, pero que van haciendo. ¿Qué expectativas tú tienes? Esas expectativas hay que hablarlas. Ya ustedes están casados, pero quizás es bueno que ustedes retomen eso, las expectativas que ustedes tienen el uno del otro. Háblenlo, escríbanlo y después hablen. Detalles, porque son los que crean división, son los que hacen que después no se hablan. Hablen. Incluso en lo sexual, ustedes tienen que hablar sobre eso. Expectativas, el uno con el otro. Ahora vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 siempre va a ser el pasaje clave para los matrimonios. Hay muchísimos otros pasajes, pero Efesios 5 siempre va a ser el clave, el pasaje clave. Efesios 5 comienza con el versículo 21. Algunos dicen que el versículo 21 hace parte del versículo 20, pero si tú lees corrido, hace parte del contexto. Dice el versículo 21, someteos los unos a los otros, ¿cómo? En el temor de Dios. O sea, por causa de Dios, yo me voy a someter a ti. Y está hablando a ambos, al hombre y a la mujer. El hombre se somete a la mujer se somete al hombre, en sentido general. ¿De qué se trata eso? Bueno, se trata de someterme a las necesidades de mi esposa. Someterme no a lo que ella me mande a hacer, sino a satisfacer sus necesidades. Yo me someto
a eso y viceversa. Hemos sido condicionados a pensar en mis necesidades, en mis derechos, por los medios, por los profesionales, por libros sin fin. La mayoría de los libros que tú encuentras, yo digo la mayoría, pero eso es generalizada. No he leído todos los libros, ¿okay? Ni la mayoría tampoco. Pero cuando uno observa el tipo de literatura que hay, cristiana entre comillas, es un sobreénfasis en mis derechos, en los míos, en mis necesidades, en vez de en mis responsabilidades. Y dice el doctor Benny, enfatizar derechos da a luz rebelión. Enfatizar responsabilidades da a luz avivamiento. En las Escrituras, Dios no enfatiza que busquemos nuestras propias necesidades, sino las de nuestro cónyuge. Y eso está más que claro en los mandamientos recíprocos. ¿Ustedes saben lo que son los mandamientos recíprocos? Los unos a los otros, ¿okay? Exhortaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros, saludaos incluso los unos a los otros, etc. O sea que yo debo buscar primero lo del otro, ¿okay? Y viceversa. No pensar en mis derechos, en mis necesidades, sino ser instrumento de Dios para satisfacer las necesidades de mi esposa, de mi esposa. Cuando te enfocas en tus necesidades o en tus llamados derechos, yo no he visto en la Biblia el tema de los derechos, no lo encuentro. Pero si enfatizas lo que tú entiendes que son tus derechos, si enfatizas lo que realmente son tus necesidades, entonces tú te haces dependiente de tu esposo para encontrar gozo. Y si tu esposo te falla, si tu esposa te falla, tu gozo no puede depender de hombre alguno, no puede depender de mujer alguna. ¿Y si te falla? Una pregunta, ¿cuántos de ustedes jamás han fallado a su cónyuge? ¿Cuántos de ustedes han sido desilusionados muchas veces por su cónyuge? Entonces, ¿cómo vamos a depender el uno del otro para nuestro gozo, para nuestra felicidad? Entonces, mi enfoque tiene que estar en Dios. Es a Él que yo le sirvo. Y porque le sirvo a Él, yo sirvo a mi esposa. Siempre vas a encontrar problemas si tú vas a depender de tu esposo o de tu esposa. Entonces, existe este ministerio de satisfacer las necesidades de tu cónyuge. Y ese ministerio de satisfacer las necesidades de tu cónyuge va a mantener tu matrimonio avivado y tu corazón animado. Es un ministerio. Ministerio significa servicio, ministrar, servir, atender a. Entonces, otra pregunta. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a dedicarte a este primer ministerio delante de Dios? No se trata de ti, no se trata de ti, se trata de tu cónyuge. Ustedes recuerdan que yo continuamente digo, principalmente los que tuvieron consejería prematrimonial conmigo, que yo digo normalmente, ¿te casaste? Muérete. ¿Te casaste? Muérete. Ya no se trata de ti. No es que la atención está dirigida hacia ti, no, tú te mueres. Tú te mueres. Tus necesidades, tus prioridades, tus deseos, todo eso, no. Adiós, se acabó. Ahora tú estás para vivir para el otro.
El esposo debe hacer eso para con la esposa y la esposa para con el esposo. Ya no se trata de ti. Se trata de que tú eres ahora instrumento de Dios, que Él va a usar a ti como herramienta para que tu cónyuge, para que tu esposo, para que tu esposa estén satisfechos. Eso fue lo que Cristo hizo. Pero la pregunta es, ¿qué tanto estás manipulando a tu esposo o a tu esposa para que actúe en tu beneficio? ¿Cómo lo estás manipulando? Ayer el pastor Yadín mencionó, ¿estás usando la culpa? ¿Hacerlo sentirse culpable por diferentes cosas? Porque se lo estás martillando. El chantaje emocional que puedes hacer el uno con el otro. Hay hombres que son expertos en eso y hay mujeres que son más expertas. Chantaje emocional, amenazas, el uso de la intimidad para manipular a tu cónyuge. Las mujeres son, mire, tienen PhD 3 veces con eso. No, algunos hombres dicen, no, la mía no, porque la tienes a tu lado. Pero los hombres lo hacen también. Menosprecia sus sentimientos, menosprecia sus capacidades, la manipulación de sus sentimientos para obtener lo que tú quieres, que se haga lo que tú digas obligado. Chantaje emocional, creo que el pastor también mencionaba eso. El silencio fue mencionado. Gritos. Si tú levantas la voz es porque tú tienes más fuerza, más poder. En inglés se llama el nagging. No hay una buena definición, pero podemos decir quizás gruñona, fastidiosa, regaños persistentes, el renegar, las quejas constantes, una cosa tras la otra, de parte del uno o del otro. Eximirte de ciertas atenciones, actúas claramente que no necesitas a tu esposo o a tu esposa. Te muestras independiente. ¿Ignoras egoístamente sus necesidades o no te importa su reacción? Tú actúas en contra de. Y si tu esposo o tu esposa reacciona mal, te sientes justificado o justificado, ¿no? Fue alguien que pecó. Mira cómo reaccionó. Yo no hice nada. Sucede continuamente en los matrimonios. Fue ella que pecó. Entiende que el Espíritu Santo está de tu lado. ¿Qué cosas hace tu esposo comúnmente para ti? ¿Puede pensar en algunas? ¿Qué cosas hace tu esposo comúnmente para ti? A las damas, a las esposas. ¿Qué cosas tu esposo puede pensar? 4 cosas que tu esposo continuamente hace a tu favor. Atenciones para ti. ¿Puede pensar en algunas? Sí. ¿Qué cosas? Dígame una. Que le cambia el aceite a la guagua. ¿Ok? Sí, eso es muy bueno. Yo conozco una persona que se le quemó, una dama, que se le quemó el motor. No tenía una gota de aceite ni de agua en el radiador. Nada, cero, cero. Vive sola. O sea, no tiene esposo, más bien. Sharon, sí.
que le hace cena. Que le da la quincena. Ok, bueno. A ver, Cecilia. Que Carlos nunca le ha dejado fregar por causa de lo que tiene en las manos. ¿Ok? ¿Ok? Excelente. Pebles. Que no le deja cargar nada. Siempre carga con las cosas pesadas. Hasta con el matrimonio. No, digo. Vive en una tercera. Ok. Larisa. Te cuida de noche cuando tú tienes mucho dolor. ¿Ok? Bien. Ok, ya, una más allá atrás. Que hace la cena. Bueno, se le nota que hace mucha cena, ¿sí? Bueno, escuchen, esposas. Se lo agradeces. Escucha, se lo agradeces. Le dices con tu boca. Él oye tu boca y tu corazón. Un agradecimiento. Se lo dices. Hay muchas, sucede mucho con las damas, hermanas. No le agradecen a sus esposos. Sucede mucho. Están agradecidas, probablemente, pero no se lo dicen. Hermana, tú celebras la llegada de tu esposo a la casa. Escuchen, hermanos. Miren, quizás para algunos matrimonios, algunas de las cosas que yo estoy diciendo no tienen importancia. Pero para muchos, muchos, muchos sí lo tienen. Llegó el esposo, no llegó nadie. Eso sucede a menudo, demasiado a menudo. ¿De qué pasó? ¿Tú crees que él habló conmigo? Nah. Que preparamos el sermón juntos. Sí, sí. No, hermanos, miren, ustedes pueden buscar en YouTube y da gusto ver, hay dos o tres videos de eso. De esas cámaras que tienen las casas, pero en este caso hay algunos que son provocados, pero hay otros que son reales, de la esposa esperando a su esposo cuando él llega a la casa. ¿Y cómo lo celebra? Si tú ves el video, dices, no, pero son jovencitos, deben estar recién casados, no digo yo. Con más razón si tienen muchos años de casados. Leí el testimonio de un pastor, y esto no sucede con pastoras solamente, perdón, con las esposas de los pastores, pero que él decía, cada vez que llegaba a su casa al final del día, antes de abrir la puerta de la delantera de la casa, él pasaba varios minutos orando al Señor por fortaleza. Porque inmediatamente abría esa puerta, lo que venía de allá para acá era
Vamos de nuevo a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, y yo creo, no sé, creo que estoy pasado, no estoy seguro. Vamos todo el mundo con ese pasaje, por favor, Efesios 5. Los versículos 22 al 24 están dirigidos ¿a quién? A las casadas. Es verdad, dice, las casadas estén, pero caballeros, aguanten un poco, póngase otra vez un poco de Bengay, porque aquí hay, en esos versículos, hay mucho, demasiado para nosotros, los esposos. Pero aquí lo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que Cristo, como la iglesia está sujeta, a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin culpa. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas digo esto en respeto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hay mucho que desempacar aquí. Pero ¿cuál es el énfasis? El énfasis, hermanos, el hombre fue diseñado para ser líder, pero como Cristo. Como Cristo. El hombre fue diseñado para ser señor del hogar, pero como Cristo. Las mujeres estén sujetas, las casadas sujetas a sus propios maridos, pero se quieren quedar ahí, muchos maridos se quieren quedar ahí. El resto del versículo como que no existe. Sí, el resto del versículo está ahí. El resto del versículo dice, como al Señor. ¿Qué significa eso? Que tu marido tienes que ser como el Señor. A ver si eso no es un reto sumamente grande. Tú quieres que la casada contigo te esté sujeta. Sé como Cristo. No tenemos otra opción. No es una sugerencia. No es una opinión. Tu esposo, sé como Cristo. Mientras yo leía el pasaje, yo enfaticé todas las veces que decía eso. Versículo 22, como al Señor. Versículo 23, como Cristo. Y Él es su Salvador. Versículo 24, a Cristo. Versículo 25, como Cristo. Versículo 28, así también
El versículo 29, como también Cristo, etc. Sé como Cristo. El versículo 22, 23, 24 está dirigido a las mujeres, a los dos. Es verdad, lo dice, las casadas estén sujetas, pero tú tienes que ser como Cristo. Nosotros sí fuimos diseñados y creados para ser líderes. Sí, fuimos creados y diseñados. Ese es nuestro diseño y ese es nuestro rol, esta es nuestra encomienda. Eso es lo que Dios estableció, que tú, hombre, seas el líder de tu esposa, no al revés. Estoy viendo cada vez más mujeres querer enseñorearse de los hombres, pero mañana veremos sobre eso. Hombre, tú eres el líder y no puedes escapar delante de Dios a esa realidad. Fuiste convendado para ese fin, está en tu naturaleza. Ahora, el hombre pierde ese ímpetu de ser líder, primero por su propio pecado. Hay hombres que sencillamente por ser cómodo, tienen mujeres que son dinámicas, que resuelven, que tienen mucha agilidad, que tienen mucha capacidad. Y el hombre dice, la mujer lo hace bien, entonces yo me acomodo. Vagancia, indolencia, hace que los hombres dejen el lugar de liderazgo a las mujeres. Eso es pecado. Si eso está pasando contigo, estás pecando contra Dios. Ahora, los hombres también pierden el ímpetu de liderazgo cuando sus esposas están constantemente atacándoles, cuando sus esposas lo aplastan con comentarios destructivos. Si hago bien las cosas, me va mal. Si hago mal las cosas, me va mal. Me acomodo porque como quiera, me van a dar con todo. Y los hombres cada vez se apartan más. Mujer, esposa, revísate si eres esa. Este propósito que Dios nos ha dado, esta encomienda divina, resulta una necesidad para el hombre. La encomienda de ser líder resulta en una necesidad que tiene el hombre. De hecho, no una necesidad, la mayor necesidad que tiene el hombre. Ser seguido. ¿Te escuchó bien? Ser seguido por su esposa. Y si la esposa sigue al esposo, los hijos que vienen también lo harán. El hombre necesita que su esposa lo siga. Esa es nuestra principal necesidad. Pero de parte de ustedes, mujeres, para seguir a sus esposos, es un acto de fe. ¿Cómo yo voy a colocar toda mi vida y la de mis hijos y depender totalmente de un hombre fallido? Porque Dios te lo dijo. Es por eso, en primer lugar, porque Dios te lo dijo. Amadas hermanas, no se trata del carácter de tu esposo. Se trata de la posición que Dios le encomendó, el rol que Dios le dio, el encargo que Dios le entregó. Por lo tanto, cuando tú lo haces primero a Dios, no al hombre que tú estás mirando. Yo sigo a mi esposo porque primero sigo a Dios. Y eso fue el diseño que Él me dio. A ese hombre, ¿sí? A ese hombre. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Llegué a la mitad del primer mensaje.
Entonces, para la próxima sesión, lo que vamos a hacer es que vamos a juntar los dos mensajes, ministrando a la mayor necesidad de tu esposa y ministrando a la mayor necesidad de tu esposo. Ministrando a la principal necesidad de tu esposa, ministrando a la principal necesidad de tu esposo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu realmente nos mueva. Nuestros matrimonios deben representar el Evangelio. Nuestros matrimonios deben representar a Cristo y su esposa, al Cordero y a la esposa, a Cristo y a la Iglesia. Cada uno de nosotros tiene mucho de qué arrepentirse y tenemos que trabajar en diferentes áreas. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu impulso. Bendito Espíritu de Dios, no permitas que ninguno de nosotros salga ileso de estas charlas, de estos días, de hoy, de ayer, hoy y mañana. Realmente, Señor, que no sea un retiro más, que sea para muchos de nosotros, si no todos, un antes y un después, porque queremos, Señor, que tu nombre sea glorificado. Lo pedimos para Él. Amén.